Amén, hermana. El Señor bendiga a todos los que se han unido a la transmisión de esta escuela dominical. Hoy vamos a hablar de la confesión. El título es: La confesión es la llave de la fe. Entonces empecemos leyendo la palabra del Señor. Y para ello vamos a ir a el capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10, Nuevo Testamento, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, del versículo 8 hasta el versículo 11. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues bien, hagamos una pequeña introducción de los versículos que hemos leído en el capítulo 10, aunque deberíamos considerar que cuando estamos leyendo, haciendo la lectura de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, estamos hablando, o Pablo habla acerca de Israel y acerca de la iglesia y de las bendiciones que el Señor tiene para el remanente de Israel y para el remanente de la iglesia. La confesión es la llave de la fe. Según el versículo 8, ¿más qué dice? Esta pregunta está relacionada directamente con el versículo 6, el anterior del mismo capítulo 10, y es respuesta a una pregunta. Pablo cita en el Antiguo Testamento y apoya la enseñanza de la justificación por la fe. Y sigue agregando el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta cita es tomada de Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La boca y el corazón hablan de estar cerca de Dios. En la manifestación de la divina gracia, el Señor reveló su voluntad dando su palabra a su pueblo Israel. Dios estaba cerca de ellos, guiándolos en su gracia, en su poder. Pero Israel, el grueso de Israel, el grueso de la nación israelita, escogió andar por obras en vez de descansar en la fe, es decir, procurar hallar su propia justicia, procuraron levantar su propia justicia a través de las obras y no descansaron en la fe. Sigue agregando el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo no habla aquí de confesión de fe, sino de la proclamación del mensaje mismo del evangelio. La palabra que encontramos en el texto bíblico es rema. La hemos conocido como rema y aparece escrita así. Y primordialmente significa la palabra hablada. Y podía traducir así como el mensaje. Así que cuando la palabra dice, esta es la palabra de fe que predicamos, no habla de la confesión de pecados, sino básicamente está hablando de proclamar lo que nos ha ocurrido, proclamar el mensaje mismo del evangelio. Rema se traduce como palabra, logos como palabra, pero hay una diferencia, aunque los dos términos, los dos vocablos griegos traducidos al español son palabra. Cuando hablamos de logos estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra escrita, revelada, traída a nuestra vida. En tanto que cuando hablamos de rema estamos hablando diciendo la palabra, podríamos traducir diciendo la palabra, Dios diciendo la palabra, dando un mensaje, la palabra dicha a una persona específica en una situación específica para un propósito específico. Así que reitero, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos, y evidentemente apunta no propiamente a la confesión de fe, sino a la proclamación del mensaje que hemos recibido, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Sigamos adelante.
Sabemos, pues, recordemos, el mensaje del evangelio tiene que ser recibido por la fe. No hay otra manera, no hay otro vehículo. Y en esto le damos gloria al Dios Todopoderoso, porque la fe de la cual hablamos definitivamente no es la fe que muchos dicen tener cuando juegan a cualquier tipo de actividad al azar. No, no es la fe que dice el deportista, tengo fe para triunfar hoy, para ser el número uno hoy. No, estamos hablando de un don de Dios puesto en el hombre, para que el hombre, a través de este vehículo, de este medio que es la fe como don de Dios, pueda acceder a la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recordamos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos fácilmente concluir, según Efesios 2:8, que la fe de la cual hablamos no es humana, es un don divino puesto en cada uno de nosotros. El vehículo a través del cual hemos tenido acceso a Dios. Por eso la gravedad de no vivir ni andar en fe. De allí la gravedad de la declaratoria de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque por fe hemos sido salvos y por fe tenemos que predicar, por fe tenemos que anunciar el evangelio. Por la misma fe que ya se manifestó en nosotros para salvación, debemos creer para sanidad, para liberación, para milagros, para portentos, para hazaña. La misma fe que ya se manifestó en nosotros para salvación no está dividida. Es la misma fe que nosotros tiene que manifestarse para llevar a cabo la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el ámbito en el cual el Señor nos ha colocado. El evangelio es el mensaje que afirma que hay salvación y vida eterna para cada creyente. Reitero, grave es que habiendo nosotros sido salvos por el único medio que Dios provee, que es fe en Jesucristo, una vez que hayamos nacido de nuevo y sido bautizados en el Espíritu Santo, no actuemos en nuestros pasos, en nuestra vida, en nuestras decisiones con fe. Es decir, si nací por fe, debo vivir por fe. Lo que yo hago y lo que no hago, lo que digo y no digo, debe estar empapado, embadurnado, perfumado con fe. La fe que en nosotros ya se manifestó para salvación es exactamente la misma fe que debe manifestarse en nosotros para todas las demás cosas que Dios permita en nuestro diario vivir. Dice más la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. En el versículo 9, Pablo habla de la salvación de Israel como nación. Recordamos entonces, o recuerde, que Israel rechazó a Cristo queriendo establecer su propia justicia por obras. Y Pablo confronta a sus connacionales, a los israelitas, con la verdad de la justicia por fe. Hay una condición en esta oración, en esta declaratoria, en esta palabra. Si confesares, si es partícula condicional. Si confesares es la condición. Aquí confesar es traducción del verbo homologeo, que significa estar de acuerdo, confesar, proclamar. La palabra de fe que Pablo y los otros apóstoles predicaban demanda una confesión y un reconocimiento de que Jesús es Jehová. Por ende, el judío que desea ser salvo debe reconocer que Jesús es Dios encarnado, y el no judío que de igual manera quiera acercarse a la gracia divina debe creer y confesar que Jesús es el Dios encarnado. Sigamos. Sigue diciendo más la palabra en esta pequeña introducción que estamos haciendo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Evidentemente la referencia paulina es a la fe genuina, a la fe no cercenada, a la fe granítica, a la fe que no cambia, que no se vuelve enana ni se disminuye ante la dificultad. No solo es un conocimiento intelectual, escolástico, secular, sino una fe plena, sin una pizca de duda. La resurrección de Cristo de los muertos es un hecho real, un hecho histórico.
fundamental para nuestra salvación. La resurrección de Cristo entonces representa su santidad absoluta y perfecta. Cristo vive y en él tenemos que confiar. Y la fe que se manifestó ya en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tiene que llevarnos obligatoriamente a confesar, hacer una verdadera confesión de la obra del Señor Jesucristo a la iglesia para recordar lo olvidado, para exhortar, para edificar, para consolar, y a los no convertidos para que el Señor los toque con su Espíritu Santo. De una y de otra manera tenemos que confesar, que predicar, que proclamar, que dar la rema. Alabados al Señor. Vamos al versículo 10 de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Este versículo explica lo que se ha venido diciendo, lo que Pablo ha venido enseñando. El sustantivo corazón es cardia. De ahí tenemos en español varias palabras: cardiograma, cardiovascular y demás. Cardia es el sustantivo para corazones en el texto griego. El sustantivo cardia no lleva artículo determinado en el texto griego. Por lo tanto, aquí se está enfatizando es la cualidad. Cuando hablamos de corazón, no estamos hablando de esta válvula, no. Estamos hablando del centro mismo de la vida. En cierta ocasión el Espíritu Santo me decía: Wilfrido, allí en lo que ustedes llaman corazón, le es suficiente al Padre que el hombre, por muy débil que sea, tome la decisión de no pecar y el Padre le asistirá. Entonces no estamos hablando de este órgano que está en nuestro pecho, sino estamos hablando del asiento, no solo de las emociones, no solo de la mente, sino estamos hablando de algo más, de algo mucho más profundo, del entregar nuestra vida al Señor y que el Espíritu Santo entronizado en nuestro ser haga la labor para la cual fue enviado a nuestra vida. Ahora bien, el verbo creer o confiar es pisteo. De ahí viene pistis, que es traducido en español como fe. El término justicia, dikaiosunen, tiene como significado la justicia imputada por Dios al ser humano que pone su fe en Cristo. El hombre, ni tú ni yo somos justos por naturaleza, no lo somos. Aquí la justicia es creer en Jesucristo, aceptarle y vivir de conformidad con la fe que nosotros ya se manifestó. La única justicia que el Padre provee para que el hombre por ella sea salvo es creer y aceptar y vivir de conformidad con el mandamiento, con la vida de Cristo Jesús. Eso es justicia. Por lo tanto, cuando yo creí, a mí se me predicó la palabra, el Señor se me manifestó y yo creí y confesé y acepté al Señor, allí acepté la única justicia que el Dios del cielo demanda del hombre, que creamos en su Hijo amado, que creamos en el Cristo que resucitó y que vivamos la vida de conformidad con su palabra, con sus mandamientos. Esta justicia no es hecha por el hombre, ni en el hombre, sino es para beneficio del hombre y viene de Dios. La justicia es de Dios, es pues la clave para la salvación. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Sigamos al blanco entonces, hermanos. Gracias, Señor. Pero con la boca se confiesa para salvación. Mira el uso que hace Pablo de estos sustantivos, boca y corazón. En el versículo 9 es invertido en el versículo 10. En el versículo 9 Pablo sigue el orden de la cita de Deuteronomio 30:14, en tanto que en Romanos Pablo da el orden natural de dichos términos. Boca, corazón, es corazón y boca. Cuando Pablo usa los sustantivos justicia y salvación, no los separa en modo alguno. Son actos divinos que ocurren simultáneamente en la vida del creyente, algo que ha ocurrido ya en nuestra vida. Somos declarados justos sobre la base de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí no hay jactancia ni honra humana alguna, sino que la gloria es para el Dios Todopoderoso. En este versículo, Pablo utiliza 3 pares de sustantivos: corazón y boca. Creemos de corazón, confesamos con la boca. Esa fe que en nosotros se manifestó tiene que expresarse en palabra y en hechos. Corazón y boca.
El número 2, el segundo par es creer y confesar. Si creemos, obligatoriamente tenemos que confesar. Ahora, ¿qué vamos a confesar? La verdadera confesión es la predicación del evangelio de Jesucristo que a nosotros nos ha sido predicado. Hay confesión de pecado, por ella hemos pasado. Y por ella pasamos como un filtro todos los días diciendo que el Señor nos perdone y nos lave y limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Sin confesión de pecados no hay salvación. Para que el hombre confiese sus pecados, el hombre tiene que haber sido ya tocado, ministrado por el poder del Espíritu Santo para que se arrepienta. Arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, no es porque de suyo propio lo ha hecho, porque está impedido naturalmente, adánicamente hablando, el hombre está impedido para arrepentirse, para reconocer su gran pecado. Cuando hemos oído y seguimos escuchando testimonios que tienen que ver con alguien, un hombre o una mujer que fue tocado y sintió la necesidad, fue compungido hasta lo más profundo de su ser, es porque evidentemente Dios está obrando. Si el Espíritu de Dios no se acerca al hombre, el hombre no puede acercarse a Dios. Imposible. Así que el paso que Dios da es la iniciativa, es tomada por Dios. Entonces, el hombre de pecado, esa es una pequeña historia de cada uno de nosotros. No le buscamos. No le buscábamos, Él nos buscó, envió su Espíritu Santo a tratar con nosotros, a ministrar a todo nuestro ser. Él nos convenció de pecado, nos persuadió de pecado. Juan 16:8. Cuando fuimos arrinconados, ministrados, redarguidos de pecado, entonces el Señor manifestó ese don que es la fe en cada uno de nosotros. Y acudimos y aceptamos a Cristo. Así que primero que el Señor se acerque al hombre de pecado, que lo ministre, que el hombre acepte ser ministrado y acepte el don divino, la gracia divina. A partir de allí, el hombre arrepentido confiesa a Jesucristo, y confesando a Jesucristo, entonces la salvación llega a su vida y es ministrado y nace de nuevo. Así que corazón y boca, creer y confesar. Si hemos creído, tenemos que confesar. Ahora, hay confesión de pecados, ya se lo he dicho, pero la verdadera confesión es la obra maravillosa de Jesucristo. Cristo encarnado en el vientre de María, Cristo predicando, Cristo obrando en su ministerio terrenal, Cristo siendo muerto, Cristo siendo sepultado, Cristo resucitado, Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Ese mensaje, el evangelio, las buenas nuevas, tenemos que confesarlo. He ahí la verdadera confesión del cristiano. La verdadera confesión del cristiano, la obra maravillosa del Señor en nuestra vida, que Él quiere que como instrumento de justicia llevemos a otras tantas vidas. El tercer par es justicia y salvación. La boca habla lo que está en el corazón. De otra manera podríamos decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Confesar o estar de acuerdo con algo es el resultado de la fe o en el creer. Cuando yo he creído, yo obligatoriamente testifico, hablo de eso que me ha ocurrido. Y la justicia de Dios es la que porta la salvación. Justicia de Dios es que tú y yo sigamos creyendo en el Señor Jesucristo, que no solamente hemos creído, creímos en su momento que el Señor era el Señor, que nos podía proveer salvación, y eso ya se manifestó. Pues en el poder de esa misma fe, en el poder del Espíritu, tenemos que seguir creyendo que el Señor va a estar, y como de hecho está en todas las áreas de nuestra vida, en las dificultades, en las falencias, en los problemas, en todo lo demás. Porque si no actuamos con fe, si no creemos que el que nos salvó tiene el poder, el amor y la voluntad para llevar a cabo todas las demás cosas en las demás áreas de nuestra vida, entonces estamos muy mal y separados del Señor. Recuerde Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible
agradar a Dios. Aunque no te guste, me toca decirte, la fe que en ti se manifestó para salvación, que se manifieste para obediencia, que se manifieste para predicar la palabra, que se manifieste para que tú ministres en tu casa, en tu propia vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los demás. Gracias, Padre. Vamos a proseguir al blanco porque hay más cosas que decir. En el versículo 11 leemos, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. He aquí el verdadero carácter universal del evangelio y el hecho de que la única condición divina para la salvación es creer en Jesucristo, y la única condición para que haya milagro es creer que él los va a hacer, y la única condición para que haya portentos, prodigios y maravillas es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a la palabra, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Grave aun cuando usted no lo crea es el dejar de creer. Día sin creer. Yo no creo que Dios sea capaz de hacer esto. Y cuando eso ocurre, groseramente insultamos al Señor diciéndole mentiroso, cuando le ha dicho por la palabra y por su Espíritu Santo que él va a hacer esto y esto y esto y aquello, y por rema se ha manifestado tu vida y tú no lo crees. Entonces allí eres grosero e insultas al Espíritu Santo de la gracia y le llamas al Señor Jesucristo mentiroso cuando no cree. Cuando no creemos, insultamos a Dios, insultamos al Espíritu Santo y le llamamos mentiroso. Y mira lo que dice Romanos: sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias, Padre. Según Deuteronomio 3:14, los israelitas podían leer la palabra revelada, podían estudiarla, podían memorizarla, podían meditar en ella, salvo uno, sin grandes esfuerzos. Conocían la escritura, decían amarla, pero no la creían. Y nosotros en la iglesia podemos saber la palabra, podemos recordarla, memorizarla, citarla. Sin embargo, si no la creemos y no la ponemos por obra, nos hacemos insensatos. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y está hablando del viejo Israel, el Israel antiguo de los tiempos de Jesús. Conocían la palabra, la idea, la realidad y la esperanza del advenimiento del ungido, del Mesías, del Cristo, no era ajena a ellos. Sin embargo, no creían, no creían, no creían. Vieron milagros, sanidades, portentos, señales en general y no creían. Y cuando yo no creo, me hago inútil en todo esfuerzo que lleve a cabo para conseguir lo que no puedo conseguir. Yo debo creer. No andamos por vista, sino por fe, dice la palabra. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Israel se negó, se negó. Entonces nosotros testificamos. ¿Qué testificamos nosotros? Yo no puedo hablar de lo que yo no conozco. Yo no puedo testificar de cosas que yo no conozco, que no he palpado. Entonces, ¿de qué testificamos nosotros? De lo que sabemos, lo que se nos ha sido revelado, lo que se nos ha anunciado, la obra maravillosa de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no lo podemos callar. No lo podemos callar. Tenemos que anunciarlo, predicar. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros demos y que lo anunciemos a la iglesia y fuera de la iglesia, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice Lucas 6:45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra confesión sale al exterior como evidencia de la fe que hay en nuestro corazón, que ya se ha manifestado en nosotros. Una confesión sin fe es una burla a Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor. Prosigamos al blanco entonces.
Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho de ser mayordomos de unos dones espirituales no nos hace ipso facto salvos, sino que nosotros tenemos que proseguir al blanco en obediencia, en obediencia, en obediencia. Lo que hemos creído no podemos dejar de confesar, no lo podemos dejar de confesar. Las cosas maravillosas que nos acontecen en el nombre del Señor, tenemos que expresarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Y no nos es oneroso, no nos es pesado por volver a repetir ciertas cosas que en su tiempo ya escuchamos y que en su tiempo ya debimos haber aprendido al dedillo. Muy bien. Salmo 107, 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los que ha redimido del poder del enemigo. Tenemos que hablar, tenemos que confesar. He ahí la verdadera confesión, la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es nuestra victoria. En tanto que yo, siempre y cuando yo vivo una vida de obediencia, no es el conocer la palabra, no es el sencillamente tener el conocimiento bíblico. Eso es insuficiente. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben y tiemblan. No nos es suficiente semejante cosa. Tenemos que dar el paso. Bien dice el capítulo 2 de Santiago que la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Ya se manifestó la fe en nosotros. Por fe fuimos salvos. Efesios 2:8. Ahora, esa fe que en nosotros se manifestó para salvación tiene que manifestarse en nosotros en actos que tienen que hablar de que en nosotros hubo un cambio, que pasamos de muerte a vida y de tinieblas a luz. Tenemos que confesar eso que en nosotros se ha producido, o mejor aún, tenemos que confesar eso que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando Cristo mismo demandó una confesión pública a la mujer que en secreto tocó su manto, predicamos acerca de la mujer que tocó el manto y fue sana de un flujo. Vamos a la palabra, Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Es decir, mira, conocemos la historia, para muchos es un relato, es una anécdota, para nosotros es una sentida realidad. Una mujer con un flujo de sangre había gastado lo que tenía. Visitó médicos de aquella época y nadie la sanó. Y propuso en su corazón pasar por medio de una multitud recalcitrantemente masculina. Pasó por en medio de ellos y dijo, si toco el borde de su manto, soy sana. Y como actuó en fe, creyó en fe, pero estaba oculta, no había dicho nada. Llegó y tocó el manto. El Señor le tuvo que decir a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos pensaban, en pocas palabras, Señor, pero nos rodea una multitud y vas a preguntar, que mejor dicho, ¿quién no te toca? Pero el Señor no prestó atención a la locura de que estaban confesando sus discípulos. ¿Quién tocó? Porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Si el Señor pudo haberse callado porque sabía lo que estaba aconteciendo, pero no. Él llevó a la confesión pública algo que en secreto había ocurrido. Llegó con fe, tocó el manto del Señor y el Señor la conminó, la exhortó e hizo posible que ella confesara, porque confesó en público algo que había ocurrido. Es decir, la confesión en nosotros tiene que estar presente. Alabado sea el Señor. No podemos callar las cosas que hemos recibido de parte del Señor. No podemos cerrar la boca y callar acerca de las palabras que vienen de lo alto del cielo para nuestra vida. Alabado sea el Señor. Creer con el corazón es la aceptación plena de la obra de Cristo y no solo una aceptación intelectual, es vivencial.
Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No estamos hablando evidentemente aquí de este órgano torácico. No, estamos hablando del asiento de lo que verdaderamente somos nosotros. Primera de Corintios 15, en los primeros 4 versículos, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Nótese que aparece evangelio con E minúscula. Cuando se habla del mensaje de salvación, de las buenas nuevas, es con E minúscula. Cuando aparece con E mayúscula, nos referimos a un escrito, el de Mateo, a un escrito, el de Marcos, a un escrito, al de Lucas, a un escrito, el de Juan. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La fe lleva a la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación conduce a la seguridad de la salvación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el mensaje de fe proclamado tiene que ver con la certeza de nuestra salvación que hemos alcanzado por gracia, mediante la fe, que es el vehículo, el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Reiteramos, recordamos a la palabra, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, yo no sé si usted es consciente de la gravedad de algo que parece nimio, tonto, la de no creer en el Señor y en su palabra. Yo debo creer. El Señor me ha dicho: la fe que en ti se manifestó para salvación es la misma fe que en ti tiene que manifestarse para obras, para maravillas, para portentos, para prodigios, para hazañas, para sanidades, para liberaciones. Es la misma fe. Es la misma fe. Y esa fe que en nosotros ya se ha manifestado nos lleva obligatoriamente a hacer la verdadera confesión. La obra de Cristo en nosotros, la obra de Cristo en la iglesia, la obra de Cristo en muchas familias, en muchas vidas que el Señor quiere tocar a través del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Sigamos entonces. Gracias, Padre. Aleluya. Empecemos con el punto número 1 del mensaje: la confesión es la llave de la fe. No podemos callar, tenemos que confesar. En nosotros se manifestó una fe. Hay que predicar el mensaje que el Señor nos ha dado. Vamos a Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y parece haber un juego de palabras entre el verbo decir y el verbo creer. En este pasaje, decir aparece 3 veces y creer una sola vez. A través del uso de esta hipérbole, una figura de dicción, el Señor nos enseña que debemos estar absolutamente seguros de la respuesta de Dios a nuestra fe. Todo lo que yo diga en fe legítima al Señor, todo lo que yo haga en fe legítima al Señor, el Señor me escucha. El oído del Señor se cierra cuando lo que yo pido, cuando lo que yo hago, lo hago sin fe. Reitero hasta la saciedad. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es una hipérbole, pero aquí hay enseñanza. ¿Dónde ocurrió este discurso del Señor? Estaba en el monte del Olivete, el monte de los Olivos, y desde allí se puede apreciar el mar muerto. Allí apreció, allí vio, y los demás vieron y dio la palabra. Aquí se nos exhorta a creer sin lugar a la duda, a creer sin ninguna pizca de duda, a creer a rajatabla, a creer en fe granítica, a creer
hemos creído para salvación. ¿Por qué no creer para milagros? ¿Por qué no creer para un nuevo trabajo? ¿Por qué no creer que el Señor va a derramar lo que Él ha dicho que Él va a derramar? ¿Por qué no creer su palabra? Si ya hemos creído en el Señor para salvación, ¿por qué no creer para sanidad, para portentos, para prodigios, para maravillas, para la transformación del carácter de nuestros familiares tercos, obstinados, que todavía no han llegado a los pies del Señor? Entonces, la fe en Cristo remueve montañas. Y estas montañas no son sino todo tipo de dificultades que tenemos, obstáculos que se nos presentan. Aquí lo que se enfatiza, lo que el Señor, en lo que el Señor hace hincapié, es que Jesús responderá a nuestra fe y nos hará asir, agarrar, prendernos de lo imposible para nosotros. Es verdaderamente necesario creer a rajatablas, creer sin una pizca de duda, porque así y solo así es posible que nosotros movamos la diestra del Señor a nuestro favor. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dos mujeres, dos hermanas, Marta y María, mandaron mensajeros al Señor, sabían que estaba cerca por Betania. Y el mensaje fue, Señor, nuestro hermano Lázaro está enfermo. Y el Señor, a propósito, aposta intencionalmente, demoró 4 días, porque Él quería manifestarse a esa familia como la resurrección y la vida. Sabían que era el maestro, que era un profeta, pero no lo conocían en la dimensión de resurrección y vida. Cuando llegó, ya Lázaro estaba muerto, tenía 4 días de haber fallecido, estaba enterrado hacía 4 días. Ese cuerpo ya estaba descompuesto y hedía, como una de las 2 hermanas se lo dije, Jesús, Señor, hiede. ¿Llegó tarde? No llegó tarde. Y mira lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y cuando creemos a pie juntillas, confesamos a pie juntillas. Cuando creemos en el Señor y en el poder de su fuerza, confesamos de conformidad con esta realidad, con este hecho. Alabados al Señor. Y esa confesión, producto de esta fe puesta en nosotros, tiene que ser la misma en lo bueno y en lo malo, en lo alto y en lo bajo, en lo ancho y en lo angosto, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en el ataque y sin el ataque. En toda circunstancia, en todo tiempo, se tiene que manifestar esa fe. Y esa confesión de la bendición del Señor, de su obra, tiene que estar siempre presente en nosotros, aun cuando no veamos nada. Mira lo que dice Pablo, porque no andamos por vista, sino por fe. Yo sé que el ojo demanda ver para poder creer y luego confesar. También sé que el oído exige escuchar, oír para luego confesar, pero la fe no hace eso. La fe primero cree y confiesa sin haber visto, sin haber palpado, sin haber tocado. Hasta esa dimensión el Señor está llamando a cada uno de nosotros, a sus hijos, a la iglesia de Jesucristo, el Señor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay una, aquí hay una cláusula condicional, una oración condicional en forma de pregunta. Como algún gramático diría, oración condicional del grado 1. Si crees, verás. Hay una condición, hay un resultado. La condición es si crees. El resultado es verás la gloria de Dios. Dicho al revés, ¿cuándo voy a ver yo la gloria de Dios? El día que me decida a creer, el día que tome la decisión de creer, a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que yo escuche, a pesar de lo que yo vea, ese día la gloria del Señor estará en todo mi entorno. Sigamos adelante entonces. Punto número 2. ¿Qué lugar ocupa la confesión en nuestra vida, Iglesia Restaurando el Tabernáculo? ¿Qué lugar ocupa la confesión en nuestra vida? Ejemplos de una confesión terrible, producto de una fe menguada, una fe por el suelo.
Cuando hemos estado ayunando y llorando y pasan unas cosas nada agradables. Entonces algunos son capaces de decir, Dios no está conmigo definitivamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y vienen inquietudes, vienen imprecaciones, incluso vienen manifestaciones de grosería hacia el Espíritu Santo de la gracia divina. Y viene un cuestionamiento. En algunos casos extremos, muchos se apartan de la iglesia, muchos se apartan de la fe, muchos dejan de leer la palabra, porque cuando oraron, cuando ayunaron, cuando vigilaron, lo hicieron desde su propia perspectiva, considerando lo que ellos querían sin considerar al Dios Todopoderoso. Y el que tal hace, se equivoca, se equivoca, se equivoca. Alabados al Señor. ¿Qué lugar ocupa la confesión en nuestra vida? La verdadera confesión. Ahora, la confesión es afirmar. La confesión me hace pensar en tres cosas. Afirmar. Voy a 1 de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que confesar es afirmar. No voy a dejar de confesar lo que el Señor me ha dicho. No voy a dejar de confesar su obra en mi vida. Tengo que manifestarla. Tengo que hablar de la palabra. Tengo que hablar de lo que me ha acontecido. Tengo que hablar de las maravillas del Señor. No podemos cerrar la boca. No podemos mantenerla cerrada. Tenemos que abrirla y prorrumpir en alabanza a la bendita obra redentora, salvadora, salvífica de Jesucristo, el Señor. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Alabado sea el Señor. Eso es confesar. La confesión es afirmar la obra del Señor en nosotros, pero tiene otros significados y usos y otras realidades. Sigamos entonces al blanco. Segundo, la confesión es testificar. Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 31, del 19 al 21. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. El testificar, el dar testimonio. Isaías 19:20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Nuevo Testamento, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y en el poder de su espíritu, ahí tenemos un testimonio de Dios a nuestra vida, en nuestro propio espíritu renovado, regenerado, el testimonio de Dios en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. Sigamos entonces. Tercero, la confesión es también obedecer. Vamos a Romanos 1:15. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Testimonio. Segunda de Corintios 7:15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, 2 versículos, el 2 y el 14. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin la presencia del elemento esencial que es fe, es imposible que el Señor escuche nuestra oración. Si oro, si ayuno sin fe, paso hambre. Si vigilo sin fe, me desvelo, pierdo el sueño. Si ayuno sin fe, paso hambre. Si oro sin fe, nada bueno va a producirse. Pierdo el tiempo, no lo redimo. Y todo acto nuestro tiene que estar lleno de fe. Y la confesión no está ajena. Por eso decimos, la confesión es la llave de la fe. ¿Qué ocurre cuando la fe que en nosotros se ha manifestado es proclamada? ¿Qué ocurre cuando proclamamos la fe que en nosotros se ha manifestado? Se acrecienta la fe, se acrecienta la presencia del poder de Dios en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Sigamos entonces. Entonces, confesar es afirmar, testificar y también obedecer. Por encima de todo, obediencia. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Prosigamos en nuestra predicación. Punto número 3. Nuestra confesión, ¿con qué tiene que ver? ¿A qué apunta nuestra confesión? La verdadera confesión en los labios del cristiano, la verdadera confesión de la obra de Cristo, la maravillosa obra de Cristo en nosotros. La confesión nuestra tiene que ver primero con lo que el Padre ha hecho ya por nosotros en la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Redimidos por la sangre preciosísima del Hijo de Dios, derramada siendo inocente, esa preciosísima sangre, la sangre que nos redime, la sangre que nos salva, la sangre que nos sana y que nos liberta y que nos da la victoria y que nos inspira para cantar y alabar al Dios del cielo. Eso ya es un hecho, una realidad. Nuestra confesión tiene que ver con eso que el Padre ha hecho a través de la preciosísima sangre del nuevo pacto. Alabados al Señor. 2. Nuestra confesión está relacionada con lo que el Padre por la palabra y por el Espíritu Santo han hecho en nosotros. Es decir, confesión aparte de la palabra, ajena a la palabra, no es confesión, porque confesamos de conformidad con lo que está escrito y con lo que el Espíritu Santo sigue revelando en nuestra vida, que está relacionado directamente con la palabra escrita, revelada y traída a nosotros. Punto número 3. Nuestra confesión tiene que ver con lo que somos en Cristo Jesús para con Dios el Padre. Somos nuevas criaturas de entrañable misericordia en el amado Señor Jesucristo. Somos templos del Espíritu Santo, altar del Dios viviente, edificio en el Señor. Alabado sea Jesús, como lo dice Efesios capítulo 2. 4. Nuestra confesión tiene que ver con lo que Jesús hace a nuestro favor ahora, estando sentado a la diestra del poder de Dios, lugar desde el cual intercede por cada uno de nosotros. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y por último, nuestra confesión está directamente relacionada con lo que Dios puede hacer por medio de nosotros y lo que su palabra hace a través de nuestros labios. Aquí
se refiere a la predicación del evangelio de Jesucristo. Aquí se refiere a la enseñanza de la palabra revelada por el Señor. Vamos a 2 de Corintios 15:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto habla de la vida nueva, de lo que ha ocurrido. Capítulo 8 del libro de Romanos, la abundancia de vida en el Espíritu. Pues bien, esto se produjo por la fe. Efesios 1:7-8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto hay que confesarlo, esto hay que predicarlo. La sana doctrina, la sana palabra, la palabra que hemos sido, que se nos ha revelado. Gálatas 3:13-14 y al 29 también. Escuche bien. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira la declaratoria paulina en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí hay un recordatorio del testimonio de Abraham, el patriarca Abraham. Este hombre creyó y su fe le fue contada por justicia. No solo creyó, sino que también hizo. Sigamos entonces. Hablemos de la bendición de Abraham. La bendición de Abraham, la que Dios le confirió, fue material o financiera, fue física, pero también fue espiritual. Todas las áreas de la vida de este hombre fueron visitadas por la manifestación de la gloria del Altísimo. Y mira la palabra dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tiene que actuar la fe. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una sentida realidad espiritual. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así como estuvo con Abraham, está con nosotros. Y la fe que se manifestó en Abraham ya se ha manifestado en nuestra vida, en la iglesia de Jesucristo el Señor. Aleluya. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una bendición de Dios para la vida del creyente, así como lo fue para la vida del creyente Abraham, para la vida de cada uno de nosotros. Aquel creyó, creemos nosotros, aquel no la pasó bien, la estamos pasando bien nosotros, aquel fue probado, somos probados nosotros, aquel no negó lo que se le pidió en el sacrificio de su propio hijo, el hijo de la promesa. Estamos negando nosotros tiempo de nuestra vida, confesión de nuestra vida y trabajo de nuestra vida al Señor. Aquel creyó, nosotros creemos. Aquel no negó lo que se le pidió y estamos negándole al Señor lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Porque qué bonito hablar de la bendición de Abraham, pero ¿por qué no hablamos de este hombre y su fe, su obediencia? Porque no puedo hablar a medias tintas, solamente un aspecto. El Señor bendijo a Abraham. Qué bendición material y financiera, qué bendición física, qué bendición espiritual. Pero olvidar que este hombre, salido de Ur de los Caldeos, fue obediente desde el momento en el cual Dios lo llamó, desde allí, dejando su parentela, yendo a una tierra que nunca había pisado con sus pies, nunca había estado en ese territorio. Allá lo llevó el Señor, abandonó su parentela, salió con sus pertrechos hacia una tierra que nunca antes había visitado. Se le prometió un hijo, Isaac, y estando ya Isaac nacido y crecidito, se lo pidió en sacrificio y no dudó que aquel que se lo había dado se lo devolvería en resurrección. De algún modo el Señor resucitó a Isaac. ¿Cómo lo hizo? En la mente de Abraham, cuando él levantó el cuchillo para degollar y sacrificar a su hijo, alabado sea el Señor,
lo dio por muerto porque fue el Dios el que se lo dio, el que se lo pidió, y en obediencia ciega, en obediencia total, lo iba a sacrificar, sabiendo y creyendo que de alguna manera el Señor se lo devolvería resucitado. Por eso, desde la perspectiva de Dios, Abraham sí sacrificó a Isaac porque iba a obedecer, estaba convencido que tenía que hacerlo, lo iba a hacer. Tuvo que intervenir la voz y la presencia divina para impedir el sacrificio de Isaac. Por lo tanto, Abraham recibió en resurrección al hijo de la promesa. Alabado sea el Señor. Aquel fue obediente. Es obediente a la iglesia. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sigamos entonces con esta palabra que el Señor nos ha dado para compartir. Génesis 15:6. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. He ahí el ejemplo de Abraham. Su fe lo habilitó para alcanzar, primero, justicia. ¿Qué dice Romanos 4:3? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Segundo, por fe, Abraham alcanzó herencia. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y tercero, lo espiritual. Romanos 4, del 17 al 19. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él fue probado y la iglesia es probada. Tú eres probado, yo soy probado, pero aquel creyó a rajatabla y de conformidad con la fe que él había, actuó. Porque no solamente fue fe en Abraham, sino acción, fe más acción. Fe más acción, no palabritas intelectuales hermoseadas, pintadas, no, creyó e hizo de conformidad con lo que creyó, y por eso obtuvo justicia, herencia y una vida espiritual. Vamos a Gálatas 3, 28 y 29, vamos a leerlo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos encanta decir este versículo, pero olvidamos lo que le aconteció, el testimonio de vida de este hombre llamado, de este patriarca llamado Abraham. Gracias, Padre. Sigamos entonces. Vamos a concluir el mensaje. El punto 4 es, y nuestra mayordomía. Recuerde que estamos hablando, la confesión es la llave de la iglesia. Punto 4, y nuestra mayordomía. ¿Qué dice Tito 1:7? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La figura del mayordomo no es ajena a nosotros, no es ajena a la iglesia. Lucas capítulo 12, versículos 42 y 43. Y dijo el Señor, ¿y quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. A ti te ha puesto en la iglesia para hacer algo, a mí me ha puesto en la iglesia para hacer algo, que nos halle fieles en lo que estamos haciendo. Si mucho, en lo mucho. Si poco, poco. Si no mucho, no mucho.
Ahora hablemos de los dones que tú has recibido y que yo he recibido. Hablemos del propósito en la recepción de dones de Dios para nuestra vida, dones espirituales. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito doble. Hay un propósito doble a la hora de la recepción de dones. Pero vamos a leer 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Logicon adolon gala, la leche sin dolo de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Logicon adolon gala, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, de manera natural, de manera instintiva, el niño busca el pecho de la madre para amamantarse. Y esa leche ya sabemos por medicina que no solamente es alimento, sino que de una u otra manera va a ayudar al niño a el crecimiento, fortalecimiento de su sistema inmunológico. Es más que simple leche materna, va más allá. Y la dependencia de un niño con respecto a la leche materna es la dependencia nuestra, hijos de Dios, de la bendita palabra del Señor. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Repasemos, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, estudiarla y para cumplirla, obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, compartirla, predicarla, enseñarla y confesar la obra de Dios. Entonces, la recepción de dones a la luz de Efesios 4:12 tiene un doble propósito. Primero, perfeccionar a los santos. En el texto griego, el verbo perfeccionar implica la idea de corrección e instrucción. No solamente el Señor nos da instrucción, nos permite leer libros, nos permite oír la voz de ángeles que te traen una revelación que Dios te ha enviado, algo que tú has leído, algo que sabes, pero sobre lo cual el Señor arroja más luz, sino que te corrige y me corrige. Capítulo 12 de Hebreos. Dios, a quien toma por hijo, disciplina, y a quien ama, azota. La corrección del Señor. El segundo propósito de la recepción de dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. En pocas palabras, ningún don espiritual que Dios derrame sobre nuestra vida es para uso personal o para usufructo personal, sino que cuando recibimos un don de Dios, el propósito es la iglesia, edificar la iglesia, a los demás hermanos, a las demás personas, a los que han llegado, a los que están por llegar, a los que están llegando. Ninguna cosa que hayamos recibido, el don de la profecía, los dones de expresión oral, por ejemplo, la palabra profética, por ejemplo, el mensaje en lengua, por ejemplo, la interpretación del mensaje en lengua. Esos dones no son para usufructo personal. Si el Señor te los dio, que eres miembro del cuerpo de Cristo, es para que a través de lo que el Señor ha derramado en ti sea edificada el resto de la iglesia. Otro ejemplo, dones de revelación de Dios, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu. Eso no es para que usted se ufane. Yo tengo palabra, el Señor me mostró, el Señor me reveló, pero si tú no estás edificando a la iglesia en la cual el Señor te metió, te injertó, ¿qué estás haciendo entonces? Todo lo que hemos recibido de parte del Señor en materia de dones espirituales es para que la iglesia sea edificada, no destruida, sea edificada. Gracias, Señor. Aleluya. Sigamos entonces. Aleluya. Para mayordomo,
el término mayordomo, somos mayordomos, administradores. En la casa del Señor no somos señores, somos mayordomos, somos siervos y siervos inútiles, porque justamente hacemos las cosas que el Señor nos manda hacer y para las cuales nos capacita, nos unge. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Aparecen dos términos en el Nuevo Testamento, epitropos y oikonomos, y se traducen como mayordomos. Vamos al primero, epitropos, de epi, sobre, y trepo, girar, dirigir. Alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. Por ejemplo, aparece el término epitropos traducido a castellano como mayordomo en la Reina Varela. Mateo 28. En la misma versión bíblica aparece como intendente. Se traduce como intendente el término epitropos en Lucas 8:3. En Gálatas 4:2 el término aparece en plural y se traduce tutores. El otro vocablo, el otro sustantivo es oikonomos. Oiko, casa. Nemo, disponer. Entonces, el mayordomo, y somos mayordomos, se somete a la autoridad soberana de Dios. Eso incluye el estudio de la palabra, eso incluye la palabra y la administración de lo que el Señor nos ha dado. 2. El mayordomo, el epitropos o oikonomos, experimenta a Dios de manera real y personal. Tiene que manifestarse el Dios. Dios se manifiesta a todo aquel que actúa en fe. Y en el 1 y en el 2 hay fe. Tiene que haber fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, el mayordomo ama a Dios con todo su ser, más que su propia vida. Yo no puedo amar a mis hijas más de lo que yo amo al Señor. No puedo amar a mi esposa más de lo que amo al Señor. Si tú amas a tu esposa más de lo que amas al Señor, no eres digno del Señor Jesucristo. Alabados al Señor. Primero Jesús, segundo Jesús, tercero Jesús y luego la familia, porque Dios es Dios de familia. Pero ese es el orden que nos ha enseñado. Cuarto, el oikonomos, el epitropos, confía plenamente en Dios. Su fe no está martillada, vuelta añicos o está en pedacitos como el grano del azúcar. No, señor, fe granítica, sin una pizca de duda. Quinto, el mayordomo oye la palabra, la obedece, la cree, la reconoce, la vive o la guarda y la predica, la enseña, la confiesa. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por último, el mayordomo imita el ejemplo de Juan el Bautista, el precursor del primer advenimiento, venida de Jesucristo a la tierra. El Bautista creyó a pie juntillas la misión que se le encargó. No dejó de predicar, no se guardó nada, no cambió el mensaje, no lo adornó, no le echó agua a la leche para multiplicar los litros de leche. No hubo dolo en la palabra que predicó, que anunció, predicó. Fue buen precursor, predicó, se puso en la brecha y predicó la palabra. Lo que se le mandó a predicar, lo predicó. Creyó y confesó. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, de igual manera tenemos nosotros que hacer lo del Bautista como precursores, como una vez ya enseñamos, creo que a final de año, del año anterior, nosotros como precursores del segundo advenimiento de Cristo, el rapto de la iglesia, tenemos no solo que leer, estudiar, sino que confesar la palabra, como lo confesó Juan el Bautista. Él no dejó de exhortar, no dejó de enseñar, no dejó de anunciar. Alabados al Señor. Fustigó el pecado y la iglesia no puede sino fustigar al pecado. Al hermano se le exhorta, se le pone en disciplina y con amor se le procura restaurar, pero al pecado como tal hay que denunciarlo. Alabados al Señor. Y el Señor nos dice hoy que nos es tenido por pecado no creer en su palabra y nos es tenido por pecado no confesar su palabra de conformidad con lo que el Señor nos ha revelado.